el año pasado, el año 2014, fue en términos electorales un año excepcional en Venezuela porque no hubo elecciones. Nosotros tenemos elecciones prácticamente todos los años y algunos años tenemos más de una elección. Alguna gente, entre ellos mi persona, hicimos algunos llamados el año pasado que se aprovechara precisamente ese año que no habían elecciones para que se hiciesen algunas modificaciones y ajustes en la legislación electoral para corregir cosas que estaban malas, mejorar algunas otras cosas que estaban buenas, que se podían hacer precisamente porque no habían elecciones. La Constitución Nacional, en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, el 298, dice de manera muy clara y categórica que 6 meses antes de una elección no se pueden cambiar la legislación electoral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puesto en términos deportivos, en definitiva, uno no puede cambiar las reglas del juego a última hora cerca de las elecciones. Y eso se hizo para evitar lo que ya se había hecho antes en Venezuela. Si los que tenemos suficiente edad recordamos lo que pasó en el año 98, que en el año 98 estaba previsto unas elecciones a realizarse en diciembre donde se iba a elegir tanto al presidente como a los gobernadores en una sola elección. En aquella oportunidad se decidió claramente por razones políticas separar esas dos elecciones y adelantar las elecciones de gobernadores y alcaldes para que no coincidieran con las elecciones presidenciales. Y eso se hizo 6 meses antes de las elecciones. Entonces, para evitar que cosas como esas se repitieran, en la Constitución se puso eso. Y resulta que en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral, dentro de los 6 meses previos a la realización de las elecciones del 6 de diciembre, decide por reglamento algo que termina modificando la ley. Entonces ahí hay un doble pecado, digamos. Claro. Un pecado que se hace en los 6 meses, en el periodo de los 6 meses antes de las elecciones, que la Constitución muy claramente dice que no debe haber ningún cambio en las reglas del juego, pero además, por reglamento, se cambia una ley. Una ley puede cambiar un reglamento, más un reglamento no puede cambiar una ley. El Consejo Nacional Electoral, posterior a la decisión original, decidió modificar el reglamento y ahora tiene que cumplirse la paridad de género en todas aquellas circunscripciones donde no hubo elecciones primarias. Eso de alguna manera también termina siendo inequitativo porque los dos actores políticos no hicieron primarias en el mismo número de circuitos. Claro. Entonces, el que hizo elecciones primarias en más circuitos queda beneficiado por esta medida porque son menos los circuitos donde tiene que ajustarse a esta nueva disposición. Bueno, son todas cosas que generan algunos niveles de aprensión, de desconfianza, de problemas, pero hay un estudio reciente de la Universidad Católica Andrés Bello que yo creo que vale la pena destacar. La Universidad Católica lo ha hecho ya en varias oportunidades, que termina arrojando un resultado paradójico, y yo celebro que sea así, que por una parte dice que en los electores venezolanos de manera creciente tienen cada vez mayores niveles de desconfianza sobre el sistema electoral venezolano, pero también están cada vez más dispuestos a votar. Importante para el elector que averigüe en qué circunscripción le toca votar, cuántos votos tiene para la elección del 6 de diciembre y quiénes son los candidatos y qué le están proponiendo, para que haga un voto consciente, responsable y que escoja efectivamente, trate en la medida de lo posible de superar una estricta lógica polarizada que no nos hace bien a nadie y pueda efectivamente que con nuestro voto construyamos una Asamblea Nacional para el año que viene de mejor calidad, de buena calidad, con diputados que sepan qué es lo que van a hacer y que tengan propuestas que nos agraden y que estemos dispuestos a apoyar. Si las condiciones electorales desde la perspectiva tecnológica no cambian para las elecciones del 6 de diciembre, los electores pueden tener la seguridad que el voto es secreto
nadie va a saber por quién usted votó. El voto además es seguro, quiere decir que el voto que usted introdujo va a ser el voto que va a ser contado y sumado por la máquina de votación. Y además las transmisiones de los votos para la totalización nacional, en este caso por circuito o por estado, también se hacen correctamente y no hay posibilidad de que esos resultados sean alterados. En ese sentido, el voto, repito, si las condiciones son las mismas que en elecciones anteriores, es un voto seguro y secreto.